Ahora sí le vamos a pedir al secretario general del Zunca, Óscar Andrade, que haga uso de la palabra en la parte oratoria por parte de los trabajadores. Buenos días, queridos compañeros y queridas compañeras. Es difícil para cualquier militante del campo popular no emocionarse un día como el de hoy y no emocionarse ante una plaza inundada de pueblo. La huelga del 1 de mayo, reivindicando las 8 horas, fue salvajemente reprimida. Terminó en tragedia. El juicio a los dirigentes anarquistas fue una farsa brutal que demostró hasta qué punto los sectores en el poder pueden llegar para escarmentar la resistencia social. Se escuchó de un jurado: cuélguenlos lo mismo. Son demasiado inteligentes, demasiado sacrificados y sus ideas demasiado peligrosas para nuestros intereses. No fue la primera masacre contra los trabajadores organizados. No fue la peor. Basta recordar el asesinato de cientos de mineros en Chile, en Iquique. El día anterior de la masacre a los mineros bolivianos, el consulado les avisó que se retiraran, que abandonaran la huelga, porque estaba preparada la represión. Y contestaron con una esquela: con los chilenos luchamos, con los chilenos moriremos. Tiene una historia de ética la clase obrera mundial que es ejemplo. No fue la peor. Hoy asesinan trabajadores en América Latina, militantes sociales, hay que ver los datos de Colombia, en Centroamérica. 1 de mayo terminó en tragedia, pero no terminó en olvido. Y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo transformó el martirio de nuestros compañeros en causa mundial. En 1890, en 18 y Germán Barbato, en 4 idiomas. Los uruguayos no venimos solo de los barcos, pero muchísimos venimos de los barcos, de los viejos inmigrantes que forjaron las primeras herramientas de organización. En nuestra patria se conmemoraba ese día reflexionando, recordando, volviéndolos a pasar por el corazón y luchando. El 1 de mayo es un día de recuerdo y de lucha. Y nos obliga a reflexionar en las plazas del mundo hoy, en las tribunas hoy, si no tenemos razones, los trabajadores y las trabajadoras del mundo hoy, para unirnos y reclamar más. El año 2017, la Organización Internacional del Trabajo nos informaba que 1.400 millones de trabajadores en el mundo sufren de trabajo extremadamente vulnerable. Cobran menos de $3 por día, que hay 210 millones de trabajadores desempleados, que hay 150 millones de niños sometidos a la peor forma de trabajo infantil, que en pleno siglo XXI hay 20 millones de trabajadores esclavos. En medio de una formidable revolución científico-tecnológica, en donde el conocimiento deviene a fuerza productiva, donde se encuentran hallazgos un día sí y otro también que revolucionan la producción,
Esta revolución científico-tecnológica, puesta al servicio de una pequeña minoría de corporaciones, profundiza la desigualdad como nunca antes en la historia de la humanidad. Y nos quieren convencer que tenemos que aceptar un modelo de organización económica en el que, según la UNICEF, por día mueren 20.000 niños de hambre o enfermedades curables. Las transformaciones científicas tecnológicas nos permiten producir alimentos para 12.000 millones de seres humanos. Hay 7.000 millones de paisanos arriba del planeta y 800 millones pasan hambre. ¿Qué tiene de humanidad aceptar una forma de organización económica que promueve un silencioso genocidio sobre los sectores más pobres, más empobrecidos, más vulnerados? Nosotros nos toca además este 1 de mayo en medio de un gigantesco desafío para los trabajadores en nuestro país. Un gigantesco desafío. Conmemoramos a nuestros mártires cuando simultáneamente se instala un proceso de discusión del salario de los más anchos que ha tenido la historia nacional. La ley de negociación colectiva es hija, la ley de consejo de salario es hija de una comisión parlamentaria con fines legislativos que se instala después de una huelga en la industria de la construcción a fines de la década del 30 y promovió la posibilidad de la relación tripartita de negociación del salario y las categorías. La última ley ensanchó ese derecho además para las trabajadoras domésticas y los rurales. Y el tener un escenario de negociación colectiva de la intensidad que vamos a tener en los próximos meses nos desafía. Es una enorme responsabilidad. También tiene enormes riesgos. Simultáneamente a que se instala la ronda de consejo de salario, dos de las gremiales más poderosas de empresarios del Uruguay, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, denuncian a nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo por entender que existe demasiado derecho laboral en el Uruguay. Critican las formas de ejercicio de las medidas sindicales, critican que los alcances en negociación colectiva perduren, instalan una presión insólita. Reclamar que el Uruguay vaya a la lista negra donde están los países que asesinan cotidianamente dirigentes sindicales, donde están los países que promueven las peores formas de trabajo infantil, que violan de punta a punta cualquier tipo de derecho, es una barbaridad. Sin embargo, eligieron el terreno internacional para imponer una forma de entender el desarrollo económico. Hay algunos dirigentes empresariales que siguen creyendo que la forma de desarrollar la economía es sobre la base de la poda salarial y la disponibilidad arbitraria. No es casualidad que ante una instancia de negociación colectiva y rendición de cuentas, si uno se lleva por los titulares de la prensa, si uno se lleva por los pronunciamientos públicos, si uno se lleva por el mensaje que más de 180 organizaciones empresariales dieron en Durazno, pareciera que el Uruguay está cayéndose a pedazos. Pareciera que los empresarios del agro están mal, los empresarios del transporte están mal, los empresarios del comercio están mal, que todo el mundo está mal en el Uruguay. Sería bueno que nos expliquen cómo es posible, si hay tamaño deterioro, si es tan dura la circunstancia para el empresariado nacional, ¿cómo es posible que en el año 2014 la recaudación de IRPF Franja 1, que es el IRPF que grava la renta empresarial, cuyo porcentaje no sufrió ninguna modificación, no hubo ningún cambio significativo en la tasa de evasión? Para el año 2014, la recaudación anual era de 4.800 millones de pesos
y en el año 2017 la recaudación fue de 8.400 millones de pesos. ¿Cómo es posible, si le va tan mal a todo el empresariado nacional, que la recaudación del impuesto a la renta de la actividad empresarial para el año 2014 era de 28.900 millones de pesos y la recaudación a la renta de la actividad empresarial del año 2017 superó los 50.000 millones de pesos? Ambas tasas crecieron un 75% contra un 26% de crecimiento de la inflación desde diciembre del 2014 a diciembre del 2017. Sin embargo, si uno sigue la línea de razonamiento del empresariado promedio, dan ganas de enviarlos al Mides a que les den una canasta de alimentos porque parece que están destrozados. Increíblemente, algunos empresarios que son especialistas en exprimir la ubre del Estado, que reclaman devolución de impuestos por acá, que reclaman que les bajen la tarifa, que reclaman no pagar lo que deben, que reclaman, se ofenden ante los 1.400 pesos que una mujer pobre con una hija a cargo recibe de un plan social. Eso es una miseria. ¿Que hay sectores en dificultad? Seguro que sí. ¿Que nos preocupa la circunstancia de la pequeña y mediana producción? Seguro que sí. ¿Que la producción agropecuaria familiar requiere apoyo, si tiene que tener apoyo? Seguro que sí. ¿Que el pequeño comerciante es un trabajador más que pasa 10, 12 horas atrás del mostrador? Seguro que sí. No hay duda. Es más, nuestros compañeros de la UTE presentaron propuestas acerca de cómo la tarifa no puede tener un componente tan desigual que se le cobre menos a la gran propiedad o al dueño de un shopping que al pequeño bolichero. Seguro que sí. Pero bagre para un lado y tararira para el otro, a no confundir. Que tenemos sectores que les ha ido muy bien, pero se suben al reclamo general y acumulan en una dirección riesgosa, que es criticar toda política social en este Uruguay, que llegó a tener en medio de la crisis un tercio de gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación. No podemos menospreciar ninguna de las políticas sociales, al contrario, tendríamos que estar orgullosos defendiéndola, profundizándola. En este Uruguay, donde hace 20 años nos despedían no al delegado recién electo, no es que echaban al compañero recién afiliado. La Pepsi despedía a Ismael Fuente, miembro del secretariado ejecutivo del PICNT. El Gas echaba al Negro Puy, miembro del secretariado ejecutivo del PICNT. Alcan echaba al Turco Adala, miembro del secretariado ejecutivo del PICNT. Casi como las tribus que colgaban arriba una lanza, una cabeza. Si puedo despedir a los principales dirigentes, anda a afiliarte a un sindicato. Hace 15 años atrás, despedía una gran cadena de supermercados, una trabajadora después de 17 años por el delito de hablar un 1 de mayo. O sea, defender el espacio democrático de los trabajadores también es defender una forma de construir un país más justo. Vamos a la ronda de negociación colectiva a defender conquistas sociales y ampliar la organización donde más se necesita. Tuvimos dramas ayer y tenemos dramas hoy. Hoy tenemos trabajadores del arroz que están internados por exposición a agrotóxico. Hoy tenemos trabajadores de la cosecha del citrus que por haber reclamado el pago en fecha no van a trabajar nunca más, producto de prácticas represivas de empresas que siguen entendiendo que son dueñas de todo. Hoy seguimos teniendo una cuarta parte de los trabajadores en la informalidad. Falta todavía mucho por hacer. Sin embargo, la crítica ante la OIT de los grupos empresariales es que hay demasiado derecho en el Uruguay. Que parece que hay abundante derecho laboral, falta por construir. Planteo de la central hacia la negociación colectiva es claro, es priorizar los salarios más sumergidos, es tratar de trabajar, de asociar de que el salario tiene que generar derecho a una vida digna y es claro que el salario ha crecido, pero el punto de partida era tan bajo
O sea, basta nada más pensar que los 1.300 pesos por mes de salario mínimo que había en el 2004 alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas por mes. Un jornal de 44 pesos por día no alcanzaba para pagar 3 boletos en Montevideo. El punto de partida es tan bajo que aunque haya avanzado y crecido los salarios mínimos, todavía tenemos salario con lo que cuesta una familia vivir. Y el trabajo tiene que permitir a que una familia pueda vivir, tener su vivienda, tener acceso a la salud, tener acceso a la cultura. Vaya reclamo tan radical. Miren, segundo costado, al lado de la ronda de negociación colectiva, es la rendición de cuentas. Y ahí ya nos instalaron, casi como el programa de Rosenberg, no toquen nada. Parece que es imposible promover en términos fiscales de dónde conseguir recursos para atender demandas sociales. Y nosotros miramos la rendición de cuentas como una oportunidad para dar respuestas a demandas que son justas. A ver, crece el desempleo, ¿es o no necesario promover un fuerte show de inversión pública? Es claro que hay déficit fiscal. Bueno, la central presentó una serie de medidas. Es lógico que los impuestos patronales sean planos, que pague el mismo porcentaje de impuesto el pequeño comerciante que el dueño del shopping, que la gran cadena pague el mismo porcentaje que el pequeño industrial o que el pequeño productor. No tenemos que buscar desde ahí recursos, pero a ver, la OCDE, que no tiene ninguna pretensión en la emancipación humana, establece que uno de los grandes dramas de América Latina es que los sectores de más poder tributan muy poco. La CEPAL, que tampoco tiene nada que ver con querer una revolución, establece un gran drama que tiene América Latina, es que los grandes grupos económicos tributan por muy poco. Y nosotros tenemos que elegir. Queremos inversión pública para que haya trabajo, atender el porcentaje del 6% para la educación, atender las demandas en materia de salud, atender las demandas en materia de desarrollo de políticas sociales. Bueno, si ese es un acento, tenemos que buscar la vuelta para pensar el tipo de país, por más que nos quieren imponer un discurso en el que lo único que importa es la rentabilidad empresarial. Lo único que importa. Entonces, de golpe, si llega la colita de cuadril paraguaya un poco más barata, dicen, pero qué maravilla Paraguay. Miren cómo avanza. Bueno, de hecho, son las mismas empresas frigoríficas que están acá. El Grupo Minerva posee la mitad de la faena en Paraguay y casi una cuarta parte de la faena acá. Y en Paraguay hay salarios de hambre. El grueso de los trabajadores en la informalidad. Está en el mapa del hambre según Naciones Unidas. Ese es el modelo de país que queremos elegir. A cualquier costo social, barrer con cualquier derecho, con tal de garantizar la rentabilidad empresaria. O el modelo de país que queremos elegir es el que nos viene del fondo de la historia, de cuando acá se hizo una revolución y una reforma agraria sobre la base de que los más infelices tienen que ser los más privilegiados. ¿O es que no valemos por cómo atendemos a la parte más postergada de la sociedad? Se ha puesto arriba de la mesa el tema de la violencia y está bien. Está bien. Este año arrancamos con el asesinato de un dirigente sindical enfrente de su familia. No nos podemos acostumbrar a esas barbaridades. Hay algunas violencias que son más públicas que otras. Nosotros nos desgarra el alma cuando muere alguien víctima de la delincuencia. Nos desgarra el alma. No hay curso sindical, espacio de formación que te prepare para poder avisarle a una familia que el padre no vuelve o la madre. No hay. También nos desgarra las cerca de 100 personas pobres que han muerto en incendios de casas precarias en los últimos 2 años, teniendo miles de viviendas vacías. Nos desgarra. Porque en algún momento tenemos que explicar
¿Cómo es posible que sobre todo mujeres y niños en rancherío de Costanero, y no abordamos que está bien la propiedad privada, pero tiene sentido que tengamos inmueble abandonado que no podamos utilizar por una política de vivienda? Tiene sentido que no podamos regular la especulación con respecto al tema de los alquileres. Tiene sentido que no podamos promover una cartera de tierra. Tiene sentido con respecto al tema de la vivienda, que los reclamos de fugan. Justísimo, en el sentido de no pagar IVA en los materiales. Cuando no pagan IVA grandes inversiones que tienen exoneraciones, no se atiendan. Tiene sentido que los deudores del banco hipotecario, que vienen reclamando hace años, ante un planteo extremadamente justo, sigan postergados. Este año cumple 50 años la ley de vivienda del 68, establecía un porcentaje sobre los salarios para un fondo de vivienda. Y en medio de que el problema de la vivienda es un problema social, para volver a los parámetros que establecía el fondo de vivienda, debiéramos incrementar en torno de 140 millones de dólares la inversión para que haya vivienda y para que haya trabajo. No tenemos el desafío rumbo a la rendición de cuentas de dar señales claras de salida hacia adelante en materia de más y mejor inversión pública para más y mejor trabajo y para que el trabajo sea la centralidad de una estrategia de salida de un momento complicado. Yo sé, compañeros, que este debate se da en medio de una situación compleja. Basta con ver, el problema de Brasil no es el juicio a Lula, no es solamente el impeachment a Dilma, no. El problema de Brasil es que se están votando leyes que dicen que una mujer embarazada puede trabajar en condiciones de insalubridad. El problema de Brasil es que le encajaron 10 años más para poder jubilarse una trabajadora. El problema de Brasil es que se duplicó la pobreza extrema en 2 años. El problema de Brasil es que están persiguiendo los sindicatos, militarizando zonas enteras y asesinando a los pobres. El problema de Brasil es que el año pasado asesinaron 61 dirigentes sociales campesinos. Los mismos que levantaron la mano para recortar derechos de seguridad social a los trabajadores en Brasil, levantaron la mano para recortar el margen impositivo que tenían los grandes empresarios rurales en Brasil. No hay duda que hay una masacre contra los pobres y tenemos que estar atentos, sobre todo en la subjetividad, en la cabeza, porque este pueblo es un pueblo solidario, digno. Supo levantar banderas internacionales, reclamar por la paz en el mundo. Luchar cuando la España estaba en la tragedia del franquismo, brindar solidaridad. Entender que los pueblos del mundo somos hermanos. Entonces, no nos pueden comer tanto la cabeza que en la misma semana en la que vemos que asesinan 150 niños en Siria, reírnos de un refugiado. No nos pueden comer tanto la cabeza. Queremos avanzar en leyes que protejan el derecho al trabajo. Hay una que es para nosotros principal. Pensamos que vamos a construir un tipo de sociedad que cuando mire la forma en la que segregamos a las personas con discapacidad, sienta dolor y vergüenza. Sienta dolor y vergüenza. Un país que tiene una pobreza de un dígito y tiene la mitad de las familias con discapacidad en la pobreza, tiene que sentir vergüenza. Un país en donde el desempleo de las personas con discapacidad multiplica por 10 el desempleo promedio, tiene que sentir vergüenza. Un país en el que solo 32 de cada 100 de las personas con discapacidad termina la escuela, tiene que sentir vergüenza, porque las discapacitamos. Los 30.000 personas sordas en Uruguay. ¿Tiene un problema la persona
¿O el problema lo tenemos nosotros que no somos capaces de instalar lengua de señas en todas partes para poder incluirse? Es que no nos damos cuenta. El año pasado, aún sin ley, en la construcción entraron 74 personas con discapacidad. En Nueva Palmira entró un compañero en silla de ruedas, le cocina a los demás. Milena es la primera compañera con síndrome Down trabajando en Cerro Largo. Hay luchas que no son salario, que no son 2 mangos más. Pero es tan difícil para una cadena de supermercado atar una caja para que la muchacha en silla de ruedas llegue y trabaje. Es tan difícil, es tan complicado. Hoy entregamos 500.000 voluntades, que sabemos que son mucho más de 500.000 voluntades. Esperemos, la batalla es mucho más que una ley. No hay ley mágica. No hay ley mágica. Si un compañero con parálisis cerebral entra a una caja y le esquivamos a la caja porque demora, no hay ley mágica. La batalla también está en nuestra cabeza, cultural. Es no perder el espacio de humanidad que nos hace poner en el lugar del otro. Hay una norma ahí que establece que si una mujer tiene que acompañar a su hijo con síndrome Down a un postoperatorio, tiene derecho a licencia. Es tan difícil de entender, cuesta tanto, y todavía hay quien está mirando esto del punto de vista de cómo afecta el PBI y la economía. No se puede ser tan miserable, no se puede caer en instrumentalizar tanto. Capaz que perdés un poco de competitividad. ¿No será que tenemos que discutir si somos mejores como sociedad? Para ir redondeando, compañero. Miren, hay 2 referencias que queríamos hacer. A veces somos porfiados cuando peleamos alguna cosa. La lucha siempre vale la pena. Hace unos años rodeábamos de pueblo el Parlamento para reclamar que no quedaran en la impunidad las acciones patronales que ponían en riesgo inútilmente la vida de trabajadores. Lo hicimos enfrentando componentes culturales muy fuertes, pero lo hicimos con memoria. Hay historias muy trágicas en el Uruguay, muy trágicas. Poco antes de que terminara la dictadura, en una de las curtiembres más importantes del Uruguay, tiraban al saneamiento los desechos de manera ilegal. Y como llegó una inspección, mandaron a un trabajador a que rápidamente sacara los caños. Murió en el acto. No respondía. Y mandaron a otro trabajador, que también murió. Después mandaron a un tercer trabajador, y un cuarto trabajador, y un quinto trabajador, y todos murieron en el alcantarillado. Tal es así que aunque estaba prohibida la movilización, el acompañamiento de la muerte de los trabajadores en Nuevo París fue por todo el pueblo de Nuevo París. Hay condiciones de trabajo que nos obligan a circunstancias brutales, brutales. Cuando peleábamos la ley de responsabilidad penal había 50.000 accidentes por año, hoy hay 30.000. Y llegamos a un 1 de mayo con la alegría de que hace un año no muere un trabajador en la industria de la construcción. Hay muchas formas de violencia distintas. Cuando despiden a una trabajadora embarazada es violencia. Distintas. Quiero terminar con 2 referencias, compañeros. Hay otros compañeros y compañeras para la parte oratoria. Una tiene que ver con la cultura. Las causas de los trabajadores siempre han tenido poesía, siempre han tenido quien le cante, siempre han tenido una milonga. Hoy no está con nosotros
pero de alguna forma estarán con nosotros siempre las canciones de Daniel Biglietti, que se nos fue hace poco. Yo recuerdo hace 20 años estábamos en una huelga acá atrás de la UTU Arroyo Seco y decidimos hacer un festival solidario. En esa época nadie tenía teléfono. Y el sábado en la tarde nos consiguen el teléfono de la casa de Daniel. Y no hablamos con él, pero le dejamos un mensaje en el contestador. Estábamos seguros, avisados un rato antes del festival que no iba a aparecer nunca. Y cuando llegamos de traer la harina para las tortas, entonando la guitarra, como siempre, una guitarra al servicio de los pobres, de los pueblos y de los trabajadores, estaba Daniel, como estuvo siempre en cada causa. Una segunda referencia. Al movimiento sindical se le pega por todo. Si hace un conflicto, sos el palo en la rueda. Si no hace el conflicto, porque está supeditado al gobierno. Palos porque boga, palos porque no boga. Tenemos el orgullo de defender esta camiseta del movimiento sindical. El orgullo. Cualquiera de nosotros se emocionaba escuchando a familiares. ¿Es este el movimiento sindical el mismo que por año entrega miles de jornales solidarios en los barrios más pobres de gratis? Es el mismo que tiene a las compañeras de la aguja enseñando en las cárceles. Es el mismo que usa su complejo como AEU o Sutel para las escuelas más precarias. Es el mismo movimiento sindical, es el mismo. Y tenemos una historia que está ahí, en los momentos más oscuros, en los más difíciles. Nosotros no éramos los que éramos el consejo asesor para la política económica de la dictadura. No estaba ahí el PCNT. Si estaba en las calles, en la clandestinidad, en las cárceles, en los compañeros que aún colgado de un gancho y con una capucha, sabían que no estaban solos porque afuera había compañeros peleando por él. Hace poco pudimos arrancarle al nomenclátor canario una calle que homenajea a Omar Paita. Omar estuvo en más de 10 casas distintas en la dictadura. No pudo reconocer ninguna de las 3 hijas que tuvo porque estaba clandestino, militando con 3 hijas en el hombro, que después reconocieron el apellido. Vale la pena luchar para que algún día podamos saber dónde están los restos del compañero. Es tan difícil de entender. Compañero, hay un obispo brasilero, cuando había otra dictadura en Brasil, el del Cámara, que tenía una referencia. Decía, se puede caminar solo. Es posible caminar solos, pero el buen andariego sabe que el mejor camino es el de la vida y ese requiere de compañeros. En defensa del agua y contra la ley de riego, en la discusión por una mejor rendición de cuentas, por defender las conquistas sociales, pero sobre todo porque vale la pena prender la vida a la lucha de los trabajadores. Que viva el PCNT, que viva el 1 de mayo, unidad, solidaridad y lucha. Salud, compañeros.